Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Señor sea bendiciéndolos a todos. Vamos a dar inicio al culto de jóvenes en esta noche. Vamos a esperar un pequeño instante a que las personas vayan recibiendo su notificación en los celulares y se vayan terminen de prepararse para que hoy podamos escuchar una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y hoy vamos a enterarnos realmente qué es lo que realmente estamos haciendo con el Señor, si estamos haciendo las cosas correctamente, si estamos aprovechando los momentos que el Señor nos da. Eh, Sean bienvenidos nuevamente. Vamos por favor a disponer nuestro corazón, vamos a disponernos todos en esta noche para escuchar la palabra del Señor. Vamos por favor a inclinar todos nuestros rostros para entrar en la presencia de Dios. Amado Dios, te damos muchísimas gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que hoy nos brindas de podernos reunir un día más, un sábado más, Padre amado, para poder escuchar tu palabra, Señor. Hoy queremos, Padre, de que tú, por favor, oh Señor, con tu Espíritu, mi amado Rey, nos ayudes a entender y comprender lo que en esta noche tú nos vas a hablar a nosotros. Que tu Espíritu nos dé sabiduría, Señor, nos dé entendimiento, Padre amado, nos dé conocimiento, Señor, para poder entender cada palabra, Señor, y cada versículo, Dios, que tú hoy vas a hablar a nosotros, Padre Celestial. Hoy queremos que seas tú hablándonos a nosotros y seas tú, por favor, quitando todo impedimento y todo obstáculo que el enemigo quiera poner para que en nuestras vidas haya una perturbación y no podamos hoy escuchar tu palabra, Padre amado. Te damos gracias, mi Señor, porque sabemos que tu Espíritu es el que nos va a enseñar, nos va a reargudir, nos va a consolar, nos va a levantar, Señor, un día más para recobrar fuerzas y poner en práctica, Dios, lo que tú en esta noche tienes para nosotros. Bueno, nuevamente, buenas noches a todos aquellos que se han conectado. Esperemos que muchos más en esta noche puedan conectarse y estén preparándose en su casa. Hoy el tema es corto. El tema es corto porque, o sea, la idea no es de hablar demasiadas cosas ni de tratar nosotros de hacer mucho esfuerzo por llenar eh, la palabra del Señor. De mucho esfuerzo por llenar la palabra del Señor, porque es Él el que habla y, y Él decide si es mucho, si es poco. Pero hoy vamos a escuchar una muy buena palabra que el Señor tiene para nosotros. El tema de hoy se llama Encuentro y oportunidades con Dios. Así se llama el tema de hoy. Es algo que Dios ha puesto en mi vida. Como la otra vez les decía, el Señor hubo un momento donde yo le decía a Él, bueno Dios, ¿y qué es lo que se va a predicar hoy? ¿Qué es lo que hoy se va a predicar? ¿Qué es lo que vamos a predicar para los jóvenes? Háblame, Señor. Y tuve, como la otra vez, tuve mucho, pero el Señor habla en el momento que Él quiere y cuando quiere. Y justamente el Señor, en una conversación que estuve con una persona, hubo una palabra muy clave nuevamente, como cuando se predicó sobre es tiempo para todo. El Señor nuevamente en este momento para esta prédica también habló algo y dio una palabra y fue algo, una palabra muy clave y yo dije, esa es.
me quedó sonando mucho y yo, esa es. Y hasta el día de hoy el Señor me mostró y puso el tema y me gustó muchísimo y espero que nos llene a todo nuestro corazón, nos hable realmente a todos. Y bueno, no siendo más, vamos a empezar con la prédica de hoy. Me gustaría que todos fuéramos a la palabra del Señor, a Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 33. Lucas 24, del 13 al 33. Esta historia la hemos escuchado muchísimas veces, pero de tantas veces que hemos escuchado la palabra del Señor y siempre podemos decir, pero es que eso ya lo leímos, pero eso yo lo leí ayer, pero eso se predicó hace 8 días o se predicó hace un mes, ¿cierto? Pero el Señor habla, hay veces en un versículo, puede hablar muchas veces, puede haber una enseñanza muy distinta cada vez que se predica. Y puede ser el mismo, pero el Señor puede enseñar y mostrar nuevas cosas con ese mismo versículo y pudo haberse predicado ya. Hoy el Señor va a hablar, esta es la historia más o menos de dos hombres que iban caminando en el desierto y Jesús llegó al encuentro de ellos. Pero vamos a leerlo. Como dice ahí, Lucas capítulo 24, versículo 13 al 33. Pero lo vamos a leer solo hasta el 24. Solo hasta el 24 como para reducir un poco y ya de ahí pues yo les cuento qué es lo otro que sucedió. Dice así la palabra del Señor. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le reconociesen. Y les dijo Jesús, ¿qué platicáis? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón perfecto, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes de día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Vamos a dejarlo hasta ahí.
En sí la historia, los que la hemos escuchado, y si no, a los que no la han escuchado, ellos iban en el desierto, iban para una región, y Jesús sale al encuentro de ellos mientras que ellos iban conversando de lo que había sucedido, como dice la palabra, de lo que habían crucificado a Jesús, de que cómo es posible que esto y que lo otro, nosotros creímos que Él era el que iba a redimir a Israel, nos iba a salvar, el Redentor, y bueno, lo que ellos venían hablando. Ahí vemos que Jesús es el que viene al encuentro, les pregunta por qué discutís y por qué estáis tristes. Y en medio del trayecto ellos vienen hablando, llegan justamente al lugar donde ellos van a pasar la noche. Y le ruegan que por favor a Jesús, ellos no sabían que era Jesús, pero le ruegan a él que por favor se quede con ellos, cenando o hasta el otro día. Y rogándoles, pues Jesús obviamente accedió, se quedó con ellos, cenó, la historia cuenta, cenó con ellos, todo. Y hay en un momento muy especial en que cuando Él hace que coge el pan, lo bendice y lo parte y lo entrega a ellos, dice que sus ojos, los ojos de ellos fueron abiertos. Y en ese momento quedaron como vislumbrados, como, ¿cómo así? Esto ya lo habíamos visto, o sea, ya lo habíamos escuchado con los apóstoles. En ese momento que ellos entienden de que era Jesús el que estaba con ellos, caminó con ellos, pasó todo el día y toda la noche. Era Jesús el que estaba con ellos. Ellos entendieron de que, ¿cómo así? Era el grande, era el Dios poderoso, era Jesús el que estaba con nosotros. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Y eso muchas veces pasa, le puede pasar a usted y me puede pasar a mí. En el caminar vamos muy distraídos. Dice que sus ojos estaban vendados, pero nosotros también. En el caminar podemos ir muy distraídos y preocupados por lo que haya pasado, pero ¿por qué fue así? ¿Por qué se acabó esto? Pero Señor, si yo venía clamando al Señor y una cosa y la otra. Y me dice que sus ojos estaban vendados y estaban vendados porque venían discutiendo. Y eso pasa con nosotros, que venimos preocupados, discutiendo, enfocados y tristes de otra cosa. Y puede en algún momento llegar el Señor al encuentro y no darnos cuenta que era el Señor. Hay algo que yo quiero decir aquí. Estos dos hombres tuvieron un encuentro y una oportunidad. Tuvieron dos cosas. Y aparte de eso, bueno, serían tres. Un privilegio de haber cenado con el Señor. Uno puede decir, ese fue un privilegio. Pero tuvieron una oportunidad y tuvieron un encuentro. No fueron ellos los que fueron a buscar a Dios, a Jesús, sino que antes Jesús vino hacia ellos. Pero yo quiero que miremos qué dice en sí la palabra encuentro. Encuentro, la palabra dice encuentro. El concepto de encuentro puede emplearse de distintas maneras. Cuando dos o más elementos coinciden en un mismo lugar o en un mismo sitio. Eso es el concepto de encuentro. Es lo que a estos dos hombres les pasó. Ellos iban y Jesús llegó a ese encuentro. Nosotros vamos en nuestra vida caminando, muy distraídos, preocupados, o hay veces muy enfocados con el Señor, porque no siempre puede ser que vamos distraídos, vamos muy enfocados con el Señor, y el Señor llega en un momento y se encuentra con nosotros. O aún el Señor permite de que nosotros, de estar buscándolo, llegamos al encuentro de Él. Las dos cosas pueden pasar. La otra que yo dije es oportunidad, que estos hombres tuvieron un encuentro y una oportunidad. Oportunidad significa
Las oportunidades, por lo tanto, son, son los instantes o plazos que resultan propicios para realizar una acción. Eso es oportunidad. Yo quiero hacer como un paréntesis en estas dos cositas. En el encuentro, como decía ahora, hay veces estamos en nuestro diario vivir, estamos en nuestro día a día y podemos tener muchas circunstancias, aún en la misma iglesia, aún en la misma intimidad, y aún de tanto clamar, hay veces nos desenfocamos, porque tratamos de hacer tanto esfuerzo, que aún la palabra dice, o sea, no es por cuánto nos esforcemos, realmente hay que rendir un corazón. El encuentro que el Señor puede tener con nosotros no depende de cuánto uno se esfuerce, porque a Dios es quien le place si se encuentra contigo o permite que tú lo encuentres. Pero que el afán y aún las necesidades y aún las aflicciones y aún de pronto el estrés o todas las preocupaciones que se puedan estar sintiendo, eso no puede desenfocarte de la vida de Dios, no puedes enfocarte de la vida ministerial, porque de pronto puede pasarnos como aquellos dos hombres, que podemos ir en el camino y el Señor en un momento o en un lugar donde estuvimos se encontró con nosotros y pudimos, digámoslo así, pudimos hablar tranquilamente con Él por medio de otra persona y todo. Y nosotros no nos damos cuenta, porque nuestra mente ida en otro lugar, porque el primer lugar se lo estamos dando es a todo lo que está aquí, o sea, las preocupaciones, en lo que en el momento estoy haciendo y en lo que me importa, no realmente en encontrarme con el Señor. Y el Señor llega al encuentro a nuestra vida y pasamos ese momento con Él. Y cuando llega el momento en que el Señor parte, nosotros decimos, ay, pero ¿cómo así? Ay, eso era el Señor que me estaba hablando. Ay, yo cómo no reaccioné. Yo cómo no reaccioné en ese justo momento, si era Él el que me estaba hablando. Eso nos ha pasado. La oportunidad, como decía, hay momentos que el Señor permite, nos brinda con personas en nuestra familia, aún en la misma iglesia. Y el Señor organiza y permite que hayan momentos de encuentro, no digo solo con el Señor, sino con personas. Y es ese momento específico donde el Señor quiere hacer algo, donde está la oportunidad de hacer algo, pero nosotros la hemos perdido. Y muchas veces hemos llegado a casa, o muchas veces hemos llegado al trabajo, o durante el día decimos, ¿yo por qué no le hablé? ¿Yo por qué no le dije? Y el Señor era hablándome, diciéndome que le dijera, pero yo estaba entretenido, era hablándole y diciéndole otra cosa, o concentrado en lo que ella me estaba diciendo, pero no le hablé del Señor. No, me dio pena porque me puse a pensar, no, que pues qué dirá, hace tiempo no nos vemos, o es un conocido, y no, pues qué dirá de mí. Y el Señor puso ese momento, ese encuentro, y dio una oportunidad, y nosotros la perdimos. Y muchas veces ha pasado así. El Señor prepara absolutamente todo. Nosotros lo único que debemos de preocuparnos es realmente de hacer la voluntad de Él. Nosotros lo único que nos debemos de preocupar
es de siempre estar enfocados en que en cualquier momento el Señor puede presentarme una oportunidad para yo hablar de Él, a solucionar un problema con la ayuda que Él me da, o cualquier cosa. Pero si yo vivo desenfocado, presentándole más atención a otras cosas, tengámoslo por seguro que el Señor presentará encuentros y oportunidades y vamos a seguir dejándolas pasar. Y muchas veces nos ponemos a decir, Señor, pero es que úsame. ¿Tú por qué no me usas, Señor? Pero es que yo oro, Señor, yo durante que voy caminando oro y cuando estoy con una persona hago todo el esfuerzo por hablarle y mejor dicho, son un montón de cosas. Pero no siempre es cuando nosotros queramos, ni cuando nosotros digamos, Señor, aquí, tiene que ser aquí, Señor, porque esta oportunidad no se puede ir. No siempre es así. El Señor tiene el momento específico y la oportunidad escogida, porque no todos y no en todo momento vamos a tener oportunidad para hacer las cosas. Yo les leía a las personas, pues a los que no se habían conectado, había leído Lucas 24, estamos en ese pasaje, Lucas 24 del 13 al 33. Lo dejamos hasta el 24 y ustedes en su casa leen hasta el 33, que les decía que era la palabra de dos hombres que iban en el desierto, era cuando Jesús había muerto, ya había pasado el tercer día, había resucitado y él hace el encuentro con esos dos hombres, pero ellos tenían los ojos vendados y iban hablando y iban tristes por lo que había sucedido con Jesús. En eso es lo que vamos. Y habíamos dicho lo que era encuentro, el significado, y oportunidad, el significado. De pronto, para los que no lo pudieron escuchar, les voy a repetir, como para que no entren muy perdidos, bueno, para que el Señor ustedes se puedan conectar, encajar a lo que hoy el Señor está hablando a todos nosotros. Entonces, encuentro es el concepto. El concepto de encuentro puede emplearse de distintas maneras. Cuando dos o más cosas o elementos coinciden en un mismo lugar. Entonces yo decía elementos o personas. Esos dos hombres iban caminando. Coinciden en un mismo lugar. Jesús llega al encuentro de ellos. Todos llegaron, coincidieron, se encontraron y empezaron a plantear lo que estaban hablando. La oportunidad. Las oportunidades, por lo tanto, son los instantes o plazos que resultan propicios para realizar una acción. En la oportunidad vamos a hablar más adelante. Dice, yo aquí tengo algo y es así. Hay personas y muchas personas en la Biblia que tuvieron encuentros con el Señor. Muchas. Tuvieron oportunidades que supieron aprovechar. Otros no aprovecharon la oportunidad que el Señor en ese momento les brindó. Otros sí. Entonces yo quiero leerles un fragmento que encontré en internet de aquellas personas que tuvieron un encuentro con el Señor y obviamente nos dejaron una enseñanza y aún dejaron una enseñanza marcada en la palabra de Dios. El fragmento dice, las personas que tuvieron aquel encuentro con Dios son las siguientes: María Magdalena y Simón Pedro, Zaqueo y la mujer adúltera, la cananea y su hija, la
no, perdón, y su hija, sí, el ciego, Bartimeo, Jairo y su hija, Lázaro, Marta y María, en Betania, Mateo y Tomás, Felipe y Andrés, el joven rico y la mujer encorvada, Juan y Santiago, el hombre de la mano seca y el endemoniado de Gerasa, la viuda pobre y el sordomudo, José de Arimatea, y Dimas, el buen ladrón, Nicodemo, el leproso agradecido, la suegra de Pedro, y el centurión romano, Simón de Cirene, y todos los hombres y mujeres que cruzaron el camino con Jesús. Todos ellos obviamente nos enseñaron de que aprovecharon el momento que Jesús les brindó. Todos ellos podemos ver que salieron al encuentro. Muchas veces salieron al encuentro, otras Jesús fue al encuentro con ellos. Y ellos aprovecharon esa oportunidad que Dios les había dado. Entonces, eso mismo nos ha pasado a nosotros. Y yo te pregunto, ¿cuántas oportunidades, cuántos encuentros has tenido con el Señor? ¿O cuántas oportunidades y cuántos encuentros el Señor te ha dado a ti? Muchas veces hemos escuchado que el Señor me dijo que tenía que hacer algo y Él me mostró que yo debería de ir a hacer algo. Y por miedo no lo hice. Y perdí la oportunidad. Y dejé escapar ese encuentro tan maravilloso que tuve con Él. Y muchas veces nos hemos ganado consecuencias. Porque hemos desobedecido. Porque muchas veces el Señor nos ha dicho que hay que ir a predicar. Y aunque hay que hablar la palabra en todo momento, instarla en todo momento, aprovechar el momento, aprovechar la oportunidad. Porque Dios da oportunidades y Él regala momentos, pero no todos duran mucho tiempo. Hay momentos que el Señor brinda y oportunidades que son cortos, pero Él espera de nosotros, de usted y de mí, que los aprovechemos, que le saquemos el jugo a esa oportunidad que el Señor nos ha brindado. Esos dos hombres no pudieron entender que era Jesús con el que caminaban, que era Jesús el que les hablaba. Esos dos hombres perdieron una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Oportunidad de preguntar, oportunidad de abrazarlo, oportunidad de llenarse más de Él. Muchas cosas hubieran pasado si aquellos hombres que nos dice la palabra, muchas cosas hubieran pasado si esos hombres hubieran aprovechado aquel momento, ese encuentro al que Jesús les llegó. Y aún no solamente ese encuentro y esa oportunidad, ese encuentro no hubieran aprovechado, sino también no aprovecharon la oportunidad que tenían, porque tenían a Jesús,
un milagro, cualquier cosa, cualquier cosa. Es como si tú o yo fuéramos en el desierto y nos aparece Jesús y aprovechamos ese momento, ese encuentro tan maravilloso. Para nosotros será algo muy increíble. Pero yo no creo que nadie vaya a dejar de pasar esa oportunidad tan grande que Jesús nos da. Aún así, también hemos encontrado el encuentro con Dios y nos maravillamos tanto del encuentro con Dios que no aprovechamos esa oportunidad como, Señor, ¿y entonces qué hay que hacer? Muéstrame qué es lo que hay que hacer y empezar a movernos, sino que nos quedamos como en stand-by. Y le oramos al Señor, pero, Dios, ¿por qué no me hablaste? Yo tenía que hacerlo en ese momento. Yo entendí de que eras tú. Yo entendí de que eras tú, mi Señor. Pero no hice lo que me dijiste. Estaba tan entretenido en otras cosas, Dios, que perdí mi momento. Perdí mi oportunidad. Por eso yo digo, ¿cuántas veces el Señor ha salido a nuestro encuentro y la hemos dejado desaprovechar? Lo que les dije, el tiempo es corto, no siempre dura la oportunidad de Dios. Él usa pequeños momentos. Muchos dirán, pero es que aquellos hombres no buscaron a Jesús. O muchos dirán, pero es que ellos fueron al encuentro de Jesús. Y no siempre, por más esfuerzo que el hombre haga, no siempre se encontrará con Jesús. Porque Él no se deja ver, a cualquiera, solo por dejarse ver. Aquel a quien Dios se le manifiesta es al que realmente vive enfocado, vive con comunión, vive con una relación íntima con Dios. Solo aquel hombre tendrá un verdadero encuentro y la oportunidad que Dios le brinde en cualquier lugar de hacer su obra, de ayudar a salvar una vida, de ayudar a llevar la palabra y transformar y dejar una muy buena semilla, y el Espíritu Santo hará el resto. Pero solo aquel hombre que vive enfocado con Dios, ese es el que sabe aprovechar el momento, el encuentro y la oportunidad que Dios da. Y eso nos debe de pasar siempre, porque si nosotros como jóvenes, nos hacemos llamar o nos decimos que somos seguidores de Cristo, es porque realmente vivimos enfocados y tenemos una comunión de mañana, tarde y noche con el Señor. Y en todo lugar que estamos dispuestos y atentos a tener ese encuentro con Dios y aprovechar toda oportunidad con la que el Señor nos cruce una persona, nos muestre el lugar, nos muestre el momento, nos muestre todo, el sitio. Aprovecharemos esa oportunidad y ese encuentro que el Señor nos brinda. El Señor lo que nos quiere hoy decir y mostrar y aún recordar es que Él nos ha brindado tantos momentos, nos ha dado tantas oportunidades y las hemos desaprovechado. Hemos dejado pasar la oportunidad que veníamos orando, clamando, y hemos dejado perder el encuentro que tanto habíamos anhelado tiempo atrás, porque vivimos enfocados en otra cosa. Y cuando llegó la respuesta de Dios y cuando llegó el encuentro de Dios, ya no estamos tan conectados como lo estábamos antes.
Eso es lo que el Señor en esta noche nos quiere decir. Aprovecha, aprovecha el tiempo, aprovecha el encuentro que el Señor te da a ti cada día. Si tienes un momento a solas, en tu casa, en tu trabajo, en el estudio, y en todo momento que estés y veas una oportunidad, aprovéchala y dile al Señor: yo sé que eres tu Padre, respáldame y ayúdame a aprovechar esta oportunidad, porque ya no la dejo pasar más, ni tu encuentro, ni tu oportunidad. Eso es lo que debemos de hacer de ahora en adelante, enfocarnos a tener un verdadero encuentro. Vuelvo y lo digo, Dios siempre da oportunidades y momentos. Unas veces duran mucho, otras veces son muy cortos. ¿Cuál es el que vas a aprovechar? En esta noche ese era el tema que el Señor quería traer. Yo espero realmente que el Espíritu nos haya hablado a todos y nos haya hecho entender y comprender. Yo lo que quiero en esta noche es que te dispongas, inclines tu rostro y hablemos un momento con el Señor y le digamos: Señor, perdónanos porque hemos desperdiciado el tiempo y hemos clamado tan fuertemente por momentos e encuentros contigo, y que tú nos des oportunidad, Señor, para hablarle a una persona, Dios, y tú la has puesto y nosotros no la aprovechamos y la hemos dejado perder. Y hubieron personas y hubieron situaciones que nosotros debimos de haber aprovechado porque tú las colocaste y nosotros no hicimos lo correcto, Dios. Perdónanos por fallar de esa manera, Padre, porque eres tú quien se toma la tarea, Dios, se toma la tarea, Padre, de realmente preparar el terreno, la persona y preparar todo, Dios, y nosotros desperdiciamos y le damos la espalda a ese momento que tú has brindado. Hoy queremos ponernos a cuentas contigo, Dios, y pedimos de verdad, Señor, que el Espíritu, tu Espíritu nos mueva a nosotros, a nuevamente enfocarnos y a no preocuparnos y no permitir que el enemigo nos vende nuestros ojos y que nos deje perder el momento, el encuentro y la oportunidad, Dios, que tú de ahora en adelante nos vas a brindar. Pedimos que tu Espíritu nos reargulla en todo momento y nos ayude a enfocarnos y a meternos más contigo, Señor, para poder ser un obrero aprobado, un obrero que insta en todo momento tu palabra y una persona viva, eficaz, un joven activo, Señor, un joven dispuesto y muy despierto de hacer siempre tu voluntad y aprovechar todo momento y lugar donde estamos, Señor. Hoy queremos, Señor, que esta palabra, tu Espíritu la calque en nuestros corazones, y por favor que tú ayudes a todos estos jóvenes y aún a mi vida a ponerla cada vez más en práctica para que se ejercite, Dios, y se vuelva una facultad, se vuelva algo fuerte y poderoso en nuestra vida, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga muchísimo. Espero que el Señor haya hablado a sus corazones. Y recuérdalo, no permitas que el enemigo te vende los ojos. Lucha con eso. Realmente el Señor
no te da oportunidades solo por dártelas, y no tiene encuentros contigo solo por tenerlos. Es porque Él necesita poner en obra su obra en ti, y quiere poner tu vida a trabajar y que tú seas grande en Él. Dios te bendiga bastante.